jueves de la quinta semana del tiempo ordinario. Conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del primer libro de los Reyes, capítulo 11, versículos del 4 al 13. Cuando el rey Salomón llegó a viejo, sus mujeres hicieron que su corazón se desviara hacia otros dioses extranjeros, pues no se había entregado por completo al Señor, su Dios, como lo había hecho David, su padre. Salomón se interesó por Astarte, diosa de los fenicios, y Malcón, ídolo de los amonitas. Hizo lo que el Señor reprueba. No siguió plenamente al Señor como su padre David. Entonces construyó un altar a Camós, ídolo de Moab, en el monte que se alza frente a Jerusalén, y a Malcón, ídolo de los amonitas, hizo otro tanto para sus mujeres extranjeras que quemaban incienso y sacrificaban en honor de sus dioses. El Señor se encolerizó contra Salomón, porque había desviado su corazón del Señor Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y que precisamente le había prohibido seguir a dioses extranjeros. Pero Salomón no cumplió esta orden. Entonces el Señor le dijo: por haberte portado así conmigo, siendo infiel a mi alianza y a los mandatos que te di, te voy a arrancar el reino de las manos para dárselo a un siervo tuyo. No lo haré mientras vivas, en consideración a tu padre David. Se lo arrancaré de la mano a tu hijo, y ni siquiera le arrancaré todo el reino. Dejaré a tu hijo una tribu, en consideración a mi siervo David, y a Jerusalén, mi ciudad elegida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 105. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Dichosos los que respetan el derecho y practican siempre la justicia. Acuérdate de mí, por amor a tu pueblo. Visítame con tu salvación. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Se emparentaron con los paganos e imitaron sus costumbres. Adoraron sus ídolos y cayeron en sus lazos. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Inmolaron a los demonios sus hijos y sus hijas. La ira del Señor se encendió contra su pueblo y aborreció su herencia. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Aleluya, acepten dócilmente la palabra que ha sido sembrada en ustedes y es capaz de salvarlos. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos del 24 al 30. En aquel tiempo Jesús fue a la región de Tiro. Se alojó en una casa procurando pasar desapercibido, pero no lo consiguió. Una mujer que tenía una hija poseída por un espíritu impuro se enteró enseguida. Fue a buscarlo y se postró a sus pies. Esta mujer era pagana, sirofenicia de nacimiento. Le rogaba que expulse el demonio de su hija. Y él le dijo: espera primero que se sacien los hijos. No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Pero ella le respondió: tienes razón, Señor, pero también los perritos debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. Él le contestó: por lo que has dicho, anda, que el demonio ha salido de tu hija. Al llegar a su casa, encontró a su hija acostada en la cama. El demonio había salido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos considerando el primer libro de los Reyes en la primera lectura de esta Santa Misa. Y ahora nos encontramos, lamentablemente, con Salomón
en una situación de infidelidad a Dios. Ha pasado el tiempo, Salomón está viejo, las mujeres que le acompañaban hicieron que su corazón se desviara hacia dioses extranjeros, pero ¿por qué se desvió ese corazón que había querido servir limpiamente a Dios, que incluso le pidió sabiduría para dirigir a su pueblo en nombre de Dios? Y Dios efectivamente le dio una gran sabiduría. ¿Por qué se desvió su corazón? ¿Acaso solamente por la acción de las mujeres que le proponían sus dioses extranjeros? Aquí el autor sagrado del primer libro de los Reyes nos da la razón. ¿Por qué el corazón de Salomón se desvió? Dice, porque no se había entregado por completo al Señor su Dios, como lo había hecho David. Entonces, ¿por qué se desvió su corazón? Porque no se había entregado por completo al Señor su Dios. No siguió plenamente al Señor, porque hizo lo que el Señor reprueba: pecado, idolatría. Desvió su corazón del Señor su Dios. Desvió. Fue infiel a la alianza con Dios. Si desvió su corazón del Señor su Dios, se buscó otros dioses. Los dioses de los paganos, los dioses extranjeros, pero también los dioses como el placer, la comida, el orgullo, el dinero, los placeres como las fiestas. Es decir, abandonó al verdadero Dios para ponerse bajo el dominio de estos otros dioses, o dioses extranjeros, o también placeres con los que quería reemplazar a Dios. Consecuencia de todo esto, la división de su reino. Efectivamente, a la muerte de Salomón, el reino quedó dividido. El norte, el reino del norte, el reino de Israel. Por ese reino, por ese lado, no siguió la dinastía de David. El reino del sur, llamado reino de Judá, por ahí continuó la dinastía de David. Pero ya el reino estaba dividido en dos. Esto también es un anticipo. Esto también es una llamada de atención. Si el autor sagrado nos dice que el corazón de Salomón se desvió porque no se había entregado por completo al Señor su Dios, entonces hay que entregarnos por completo a nuestro Señor, nuestro Dios. Hay que entregarnos por completo, ya sea a través de la familia, a través del trabajo, a través de la vida sacerdotal, a través de aquello que desenvuelve, en el que se desenvuelve diariamente nuestra vida. Por eso, en el Salmo invocamos: acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Necesitamos que el Señor se acuerde siempre de nosotros, pero para eso también nosotros tenemos que darle cabida en nosotros. Si queremos que nuestro Señor se mueva en el mundo nuestro, nosotros también tenemos que movernos en el mundo de Él. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Visítame con tu salvación.
con Jesucristo, Dios ha visitado a su pueblo. Y en el Evangelio hemos escuchado cómo nos cuenta San Marcos. Recordemos que lo que nos cuenta San Marcos es lo que vio San Pedro. Es como si San Pedro mismo nos lo hubiese estado contando. Que Jesús fue a la región de Tiro, se alojó en una casa procurando pasar desapercibido. Se alojó en una casa. Jesucristo es especialmente familiar. Jesucristo es especialmente hogareño. Aunque lo vemos muchas veces caminando de pueblo en pueblo, muchas veces lo vemos también siendo invitado a una y otra casa. Jesucristo es especialmente asequible a las comidas, a las invitaciones, hasta el punto de que algunos le acusaban de comilón y borracho, porque recibía estas invitaciones. Aquí se nos dice que se alojó en una casa, procurando pasar desapercibido. Dios hombre es tan humilde que no quiere llamar la atención, no quiere ser el centro, como diríamos ahora, no es figurete. En los evangelios lo vemos en estas circunstancias porque quiere descansar un poco, quiere que sus apóstoles descansen, porque quería estar a solas con los apóstoles. Jesucristo sigue entre nosotros y pasa desapercibido. Humilde, sencillo, está de esa manera entre nosotros en la Eucaristía. Pero, aunque quiso pasar desapercibido, no lo consiguió. Una mujer se enteró y fue a buscarlo, nos dice el autor sagrado. Fue a buscarlo. Buscar siempre a Jesús. Decía San José María, escribá de Balaguer, que busques a Cristo, que encuentres a Cristo, que ames a Cristo. Buscar al Señor, encontrarlo, amarlo. Todo un programa para nuestra vida. Y luego postrarnos ante Él, como esta mujer pagana, la sirofenicia. Postrarnos ante Él porque es Dios, porque es nuestro Salvador. La mujer era pagana, dice San Marcos, con lo cual se nos está diciendo que la salvación que trae Jesucristo es para todo el mundo, no solamente para el pueblo de Israel. La salvación de Jesucristo es universal. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y aquella mujer le rogaba que expulse el demonio, al demonio que había poseído a su hija. Jesucristo ha venido a expulsar al demonio. Con Jesucristo se cumple aquella primera promesa que hizo Dios y que lo trae registrado el libro del Génesis en el capítulo 3, en el versículo 15. Pongo enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. El linaje de la mujer, es decir, Cristo, hijo de María, te aplastará la cabeza, mientras tú le herirás en el talón. Jesucristo ha venido a dar un golpe mortal al demonio, aplastándole la cabeza. La mujer le rogaba que expulse al demonio. Jesucristo ha venido a expulsar al demonio. Con Jesucristo se cumple lo que Dios había prometido en Génesis 3:15. Pero esta afirmación o esta narración de este hecho real, de este hecho histórico, nos está diciendo también y a la vez nos está revelando una otra gran verdad de nuestra fe, de nuestra doctrina. Nos está revelando la existencia del demonio. El demonio existe. Es un ser real. Es un ser personal. Nefasto. Como dice nuestro Señor mismo
mentiroso, asesino, pero real, histórico. El demonio existe. Jesucristo no le corrige a la mujer, no le dice que el demonio no existe. Y más aún, después de conversar con aquella mujer y de ver la fe que tenía, nuestro Señor le va a decir: el demonio ha salido de tu hija. Volvemos a insistir, el demonio es real, el demonio es personal, el demonio existe. La posesión diabólica existe, pero es una forma extraordinaria que Dios le permite, es una forma extraordinaria de actuar que Dios le permite al demonio. No es la forma corriente que tiene de actuar el demonio, las posesiones diabólicas. El demonio no se nos va a aparecer en una noche oscura, medianoche, por los platanales, por los campos, por el río, en medio de la oscuridad, en los montes. Eso es cuento, eso es leyenda, eso es mentira, eso es película. El demonio no se nos va a aparecer de forma grotesca y de manera pues en la que solamente con verlo de repente uno queda muerto de miedo. El demonio tiene una forma mucho más constante de actuar y mucho más grave: las tentaciones y el pecado. Detrás de las tentaciones y el pecado está el demonio, y también está la libertad del hombre que permite y que ayuda al demonio en esas acciones. Esa es la forma ordinaria y corriente que tiene de actuar el demonio cada día. Aquí se nos está hablando de esa realidad nefasta y diabólica del demonio. Su forma de actuar pues son las tentaciones y el pecado. Y Jesucristo lo sigue expulsando por la confesión. La confesión, el sacramento de la confesión, es un verdadero exorcismo. Cuando una persona muerta espiritualmente por el pecado se acerca al sacramento de la confesión y resucita espiritualmente, el demonio que tenía dentro ha sido expulsado. El sacramento de la confesión es un verdadero exorcismo, una expulsión del demonio. Este evangelio y estas lecturas nos invitan a pensar, a considerar en la fidelidad a Dios, en el deseo de agradarlo siempre, en el deseo de tenerlo siempre con nosotros en nuestro corazón, pero también a la vez aceptar esa realidad nefasta que siempre está, como dice San Pedro, rondando, buscando a quien devorar, rondando como un león rugiente, buscando a quien devorar. Que no nos acerquemos para que no tenga tampoco oportunidad el demonio de devorarnos. Que nos acerquemos a la fuente de la gracia, Jesucristo, que nos acerquemos a aquellos actos como son los sacramentos, a través de los cuales nos llega esa gracia de Dios que nos hace fuertes en la fe y fuertes para rechazar las tentaciones y al demonio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.